Ok, voy a empezar a grabar la clase. A ver si ya no me vuelve a sacar el internet. No sé por qué me está sacando el internet. Les decía de este otro concepto que aparece en el pensamiento liberal del fuero. ¿Alguien sabe qué es el fuero? El fuero político, por ejemplo. ¿Nadie? ¿Nadie sabe lo que es el fuero? ¿Han escuchado de esta consulta que va a haber para ver si es posible enjuiciar a los expresidentes? Aquí. ¿Por qué no se les puede enjuiciar a los presidentes o expresidentes? ¿O por qué hasta hace poco no se les podía enjuiciar? El fuero es un concepto jurídico que nos dice que hay ciertas figuras políticas que gozan de una cierta protección, ¿no? Constitucionalmente, por ejemplo, los presidentes no pueden ser enjuiciados, ¿no? Pero imaginen ustedes, desde hace 200 años los liberales ya comenzaban a hablar de este concepto, de este tema, ¿no? Y 200 años después, si hoy se hace, yo creo, no digo, no sé, ustedes, les mencioné que en el principio de la materia, que de acuerdo con Edward Cars, de un libro que se llama ¿Qué es la historia? Él dice que la historia es un diálogo constante entre el pasado y el presente, entre el historiador y los hechos, ¿no? Y hoy, digo, no sé cómo lo vieron ustedes, pero tenemos un ejecutivo federal que pone en entredicho lo del fuero político, pone en entredicho la posibilidad de si los presidentes pueden ser enjuiciados o no, y entonces hace una consulta popular, ¿no? Le pregunta al pueblo si el pueblo desea, quiere, permite que los expresidentes sean enjuiciados. Algunas personas lo toman esto como algo inadecuado, ¿no? Como un truco, como una estrategia, como una politiquería, dicen en el ambiente de la política, ¿no? Yo creo que más bien de fondo hay un interés del Ejecutivo Federal actual, que es decirle al pueblo y a los niveles socioeconómicos inclusive más desprotegidos de la sociedad. Tú puedes emitir tu voz, ¿no? Tú puedes manifestarte de una cierta manera. La sociedad puede hacerlo, ¿no? Digo, igual él lo podría haber hecho o dejarlo de hacer, ¿no? Pero a mí me parece que de fondo hay como una enseñanza de la que hablaban los liberales hace 200 años. No sé si alguien de ustedes recuerda cuando el actual Ejecutivo Federal habló de que España tendría que pedir una disculpa pública por los hechos violentos, por los saqueos y por las violaciones en la época de la conquista. En esos días que sucedió eso, yo recordé haber leído a Octavio Paz y volví a releer a Octavio Paz. Porque a mí me parece que de fondo hay alguien que está tratando de decirle al pueblo, sobre todo a los niveles socioeconómicos más desprotegidos de nuestro país, que podemos emitir o levantar o manifestar nuestras ideas, ¿no? Sí podemos o no debemos o sí debemos enjuiciar a expresidentes y si solicitamos o no solicitamos que un país como España a estas alturas
pida una disculpa. A estas alturas de la historia, ¿no? Pida una disculpa. Yo creo que de fondo hay una intención quizás, como lo pudo haber hace 200 años en el pensamiento de los liberales, de decirnos que somos individuos pensantes. Digo, no sé cómo lo vean ustedes en el contexto de la materia de la historia de México y como profesionistas de la educación, como si de fondo quisiera alguien decirnos, ustedes pueden solicitar y ustedes pueden pedir y ustedes pueden expresar sus ideas. ¿Sí? Creo que de fondo en este actuar hay eso, ¿no? En el contexto de la materia de historia de México. Pero cada uno tendrá un punto de vista. Yo creo que la ideología ha sido fundamental en la historia de México, una ideología que no terminamos de construir, de solidificar, ni como individuos ni como sociedad, ¿no? Vamos a terminar las diapositivas. Nos quedan 15 minutos de clase. Vamos a terminar las diapositivas. Nos quedamos aquí. En la opinión de Iglesias, Lucas Alamán comenta en una carta dirigida en marzo de 1853 al general Santa Anna, que desembarcaba procedente de Colombia. Los principios que profesan los conservadores son, el primero, conservar la religión católica, porque aun cuando no la tuviéramos por divina, la conservamos como el único lazo común que liga a todos los mexicanos. Creo que aquí hay como, no sé, una barbarie, ¿no? Cuando dice, aun cuando no la tengamos como divina, yo creo que no se puede sacar el asunto de la fe o de las creencias o de la religiosidad del contexto de la religiosidad y de la fe, ¿no? Pero acá se utiliza como una herramienta para conservar como en un mismo estatus a la sociedad, ¿no? Esto que más tarde ya después quizás lo hemos escuchado, ¿no? La religión es para mantenernos como en un mismo estatus, en un mismo estado, ¿no? Social. Deseamos que el gobierno, bueno, me dice que mi internet está fallando, pero deseamos que el gobierno tenga la fuerza necesaria para cumplir con sus deberes, aunque sujeto a principios y responsabilidades que eviten los abusos. Y esta es la última diapositiva del día de hoy. Lo que quiero que noten es cómo México en sus inicios ya se debatía o se encontraba en una situación de ideologías contrastantes, opositoras la una a la otra, ¿no? Por un lado estaban los conservadores y los liberales. Los liberales, algunos moderados y algunos radicales, ¿no? Por otro lado estaba quienes aspiraban todavía a la monarquía a través de la familia borbónica o a través de nombrar a un emperador más local como lo podría ser Iturbide. Pero también estaban quienes aspiraban a la república y dentro de estos, quienes aspiraban a la república federal, como lo es ahora nuestra república. Nosotros estamos constituidos como una república mediante una federación de estados, ¿no? Por eso cada estado de nuestra república, cada entidad federativa tiene autonomía, ¿sí? Pero al mismo tiempo estamos vinculados a través de una federación, ¿sí? Pero en aquel entonces ya se debatía entre estas ideas. Sí, había quienes aspiraban a una república federal y otros a una república más centralista, ¿sí? Es decir, que prevaleciera el centro sobre las periferias de la república, ¿no? Que hubiera un centro que gobernara, que hubiera un centro que decidiera, que hubiera un centro que tomara las decisiones del país en su generalidad. Hoy nos debatimos
en lo mismo, ¿no? No hemos logrado consolidar una ideología como país, no, quizás la mayoría aún no poseemos una ideología plena, concreta, amplia, fuerte sobre la vida nuestra como ciudadanos, sobre el papel que tenemos que jugar como ciudadanos. En las pasadas elecciones del 6 de junio, hace apenas 3 semanas creo, yo tomé una porción de seccionales que le llaman, ¿no? Estamos divididos electoralmente en seccionales. Su credencial de elector trae un elemento, un dato que dice sección y viene un número ahí, ¿no? Esa es la sección donde viven ustedes, ¿no? Tomé una porción de esos y entonces hice una serie de datos como estadísticos, ¿no? Y yo decía, a ver, en relación a la elección del 2018, en relación a la elección del 2021, hubo un descenso en la mayoría de los seccionales del 50%, ¿no? Y luego decía, a ver, en este seccional hubo un crecimiento hacia todos los proyectos políticos de votantes, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿qué hay en este seccional? ¿Por qué las personas de este seccional parecen tener una cultura democrática mucho más amplia, mucho más fuerte? O sea, no fue solamente un proyecto político el que creció en votos, sino que hubo un crecimiento como general, parejo, de todos los proyectos políticos, cuando todo el resto de los seccionales descendieron casi al 50% de la muestra que tomé, una sección o un seccional creció en su participación democrática. Y la pregunta es eso, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Hay un centro cultural? A lo mejor hay de esas colonias donde habitan, no sé, un cierto segmento de profesionistas. No sé qué es lo que hay aún en esa zona urbana, ¿no? Pero la ideología juega un papel importantísimo dentro de la historia de nuestro país, dentro de nuestras creencias, de nuestra postura, de nuestra disposición como ciudadanos. Inclusive la ideología jugará un papel fundamental en nuestro desarrollo como profesionistas. Nuestra ideología, a través de ella tomaremos determinaciones, decisiones que serán adecuadas o inadecuadas, ¿no? Dependiendo mucho de nuestra forma de pensar. Comentarios, muchachos, para terminar. ¿Alguien que quiera comentar algo? No, pues está muy difícil, profe. Está difícil tener que cambiar desde hace más de 500 años. Es que, miren, las Bueno, costumbres, los exactamente. arraigos, las creencias, no son fáciles de dejar, ¿eh? No, profe. Y fíjese una cosa, usted decía que querían que España le pidiera disculpa, perdón, a México. En cierta forma tiene razón, porque así como, pues ya ve que en las cartas de Cortés al emperador Fernando, pues él hablaba sobre todo lo que había en Tenochtitlan, o sea, era una Ajá, belleza, una riqueza. ajá. Había una infraestructura impresionante, mucho mejor que la de allá. Hablaba sobre cómo se organizaban para vender, cómo estaban organizados. No podemos decir que había una ley como tal, pero había mucho orden, eran muy estrictos. Y como sucedió, él le cuenta a Fernando, al emperador Fernando, cómo es que ellos van cambiando la ideología de los indios, pero si usted recuerda, realmente no fue así, como él lo platica en sus cartas, no fue, bueno, a mi punto de vista, fue una barbarie lo que se ocasionó y desde entonces se trae como un cólera arrastrando que no podemos terminar con eso
y por eso estamos como un país como el que estamos. Hay presidentes que intentaron cambiar nuestra perspectiva, como por ejemplo lo fue Lázaro Cárdenas, que para poder expropiar nuestro petróleo, ¿qué hizo? Bueno, ¿saben qué? Saquen todo lo que tengan, vamos a intercambiar, vamos a hacer, pero este petróleo va a ser de nosotros. ¿Y qué pasó? Bueno, que otra vez con la reforma y todo, la nueva reforma que no sirvió, nos volvieron a quitar el petróleo. O sea, son cosas que van, que no, por más que queremos avanzar, siempre la ambición de otros es la que nos va a perjudicar. Lo mismo con Zapata. Zapata luchó por un ideal, no por matar, sino porque su familia le quitaron sus tierras por ser indios. Entonces, él lo que él decía es que cómo voy a dejar casa, le quitan la tierra, lo que nos costó, lo que es de nosotros, porque nos lo dieron por día. Los españoles se dieron cuenta que ellos estaban en el error de todo lo que cometieron. Entonces, necesitamos investigar, darnos cuenta de todo lo que hay hasta detrás. Los psicólogos tienen que hacernos un favor ahí y poder mejorar la calidad educativa, poder cambiar a una persona no pensa. Al gobierno es lo que le conviene. Claro. Porque mucha gente dice, nos van a pedir perdón, no, es que ponte a leer historia y te darás cuenta desde entonces, desde cuándo estamos arrastrando todo esto. O sea, no vamos a avanzar si nos parte sólidos, pero aparte necesitamos cambiar el chip que traemos. Claro. De la barbarie. Y no es fácil quitar, desarraigar años de costumbres, de ideas, de ideologías, de creencias, ¿no? No sé, de muchas cosas que tenemos, ¿no? Así es. Hay Hay cosas, digo, bueno, viendo nuestra cultura, alguien una vez mencionó que nosotros somos indios, realmente sí lo somos. Y yo en lo personal yo me siento orgullosa, aunque yo soy una paliducha, usted me ve, soy muy pálida, mi familia es del norte de Jalisco. Digo, realmente nosotros tenemos mucha riqueza en cultura. Aunque ya ahorita estamos mezclados españoles con los franceses, todos estamos. México tiene, Mesoamérica está llena de cultura, o sea, México tiene muchísima cultura, es de los países que es y todo eso, los que más, siento yo que somos los que más ricos somos y por lo mismo fuimos saqueados. Sí, 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 sí. Sí, es interesante leer la historia, reflexionar sobre el momento histórico en el que estamos viviendo, pensar qué podemos aportar nosotros a esta historia de México que se sigue escribiendo, ¿no? Que se sigue escribiendo. Pero bueno, vamos a terminar hasta aquí. Gracias por su aportación, por los comentarios. Les sugiero, Maestro, manden. bueno, yo me quedé con una duda sobre la calificación. Dijo que nos iba a enviar a la plataforma, pero no, bueno, a mí no me apareció. No he podido revisar los trabajos. He andado un poco ocupado en la semana, pero esta semana que viene me tengo que dar el tiempo porque ya me lo pidieron en la escuela también. ¿Sale? Ok, esta semana gracias. ¿sale? Va. Cuídense mucho. Les recomiendo ver el Sí, video. gracias. Ver el video que subí a la Gracias. plataforma. Sí, profe. Para platicarlo la próxima semana. Ok, muchas gracias. ¿Va? Gracias, profe. Sí, profe, gracias. Hasta luego a todos. Gracias, maestro. Profesor, Cuídense mucho. Hasta luego. hasta luego. Hasta luego.